Hola, 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 ¿me escuchan? Hola, profe, ¿sí se escucha? Vientos, ¿cómo Sí, están? maestro, Hola, hola, ¿qué con tal? sueño. Eso les iba a decir, prendan sus cámaras para que nos veamos los rostritos. Penúltima sesión. Hoy Mm, vamos a empezar hablando Déjenme ver de qué vamos a empezar hablando. Que tengo un catálogo de cosas de las que podríamos empezar hablando, pero estoy buscando el que sea más chistoso porque me gusta reírme mucho. Hoy vamos a empezar hablando de Blancanieves. Pero antes de eso, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Vamos a hacer tantito tiempo para que se sumen más participantes a nuestra penúltima sesión, porque hoy vamos a hablar de iluminación. ¿Y qué más? Va a estar bueno, va a estar interesante. ¿Todo bien entonces? Bueno, yo asumiré como que sí, sí se escucha bien. Por lo menos eso dice Isabel Reyes. Sale. Estamos en nuestra penúltima sesión. Así es, tenemos por ahí una actividad pendiente con lo que, bueno, vamos a estar casi cerrando nuestro taller el día viernes. Ah, miren, tomando cafecito con elote. Cafecito con elote. Yo me habría imaginado un pan de elote, pero de todas formas, qué rico. Porque está fresco aquí en la Ciudad de México. ¿Qué más les cuento? Mm, Al final vamos a platicar si hay dudas, comentarios de la actividad que está pues por ahí en el aire pendiente para entregar el día viernes. Si hay dudas al respecto, pues bueno, que las vayamos sacando. Yo tampoco he comido, porque soy de esos que a veces comen cierta variedad de cosas y los opilotes, aquí ya saben, pero no dejo el café, entonces, bueno, ¿qué le vamos a hacer al asunto de la edad? Oigan, antes que todo, miren, aquí está Angélica, Fer, súper, Karina, Dolores, todos, todas, excelente. Antes que eso, ¿no les debo algo? ¿No hay pendientes? ¿No? ¿De Según yo, verdad? no. ¿Nada? ¿Segurísimos? Buenas tardes, Edwin. Súper, bueno, en lo que llegan Según más, no, yo maestro. les quiero mostrar. Ok, vamos a lo siguiente. Yo les iba a mostrar unas cositas de cosas que yo hago de repente relacionadas con mi trabajo, porque no hemos platicado de eso y yo sí tengo como ganas de que en su momento pues lo veamos, ¿no? ¿De qué va el asunto? Déjenme ver si tengo fotos de calzones. Estaría padre, ¿no? Porque yo siempre les hablo de eso y nunca les he mostrado cómo son las fotos de producto. Pero es que tengo tantos discos duros que de repente el buscar la información, buscar los archivos, pues se vuelve un asunto. Voy a conectar un disco duro, permítanme un segundo. ¿Ya? Conectarlo en el otro puerto porque se me desconectó. Ahora estoy como el otro día que les decía algo. Ahí está, ya lo pesco. Aquí está. Súper. Déjenme tantito. Tengo campechano, tengo de fotos, tengo de fotos, obviamente, estoy fotografiando. Tengo de bodas, tengo de publicidad, tengo de casi de lo que pregunten, aquí tengo. ¿Por qué? Porque estábamos hablando la vez pasada de la dirección de arte, ¿se acuerdan? Entonces, este tema para mí es importante ahorita. Digo, en este compactito, mientras que se suman más compañeros, más compañeras, entonces para mí es importante como darle cobertura a ese asunto de la dirección de arte. Estamos 20 aquí, bueno, voy a compartir mi pantalla y vamos pues, viendo un poquito. Y ahorita empezamos a hablar de Blancanieves.
Díganme por favor si se ve mi pantalla. Sí, profe, sí se ve. Sale. Pues de repente por encargo nos piden a los fotógrafos pues cosas bien variaditas, súper variaditas. Mm, como lo puede ser, fotografías de 15 años. Eso de repente nos toca hacer a los fotógrafos, ¿no? Y yo siempre les digo que es interesante porque siempre hay fiestas de 15 años. Por tanto, si de repente no tenemos trabajo de publicidad, de dirección de arte, videos, filmaciones, pues siempre va a haber una fiesta de 15 años ahí en el asunto, ¿no? Eso puede ser. ¿Qué más hay por aquí? Mm, de repente nos contratan para hacerle fotos a Santa Claus y fotografías navideñas, ¿no? De repente puede ser que haya muchos proyectos de este tipo en diciembre, en noviembre, a veces empiezan, ¿no? Y está buena onda, porque uno puede darse un poquito de cierto lujo, ¿no? Como de mover la iluminación, proponer cosas, generar las atmósferas, ¿no? Estas son posibilidades, ¿no? Y dentro de esto, pues conocemos personas. De repente viene alguien y te dice, oye, hazle fotos a mi familia, ¿no? Y pues te pones a hacer fotografías, pues de cierto tipo. Es como un poquito en estudio, usas tus lámparas, ¿no? Y salen fotografías entretenidas. Pero esto es así como de lo más fundamental que podemos hacer, porque de repente podemos hacer cosas mucho más creativas, ¿no? A estas les voy a enseñar que me gustan mucho. Estas son fotografías que son muy parecidas a lo que pues podríamos hacer. Son fotografías con luz de las 12 del día, son como medio por encargo y me gustan mucho porque dentro de la búsqueda pues salen imágenes como de este tipo, ¿no? Donde tiene mucha atmósfera, donde contrasta el personaje, bueno, que en este caso es una nena que cumple 15 años del fondo, con un desenfoque bonito. Y bueno, ahí te pones a jugar un poquito con el tema de la postproducción. Pero dentro de todo, pues salen imágenes que son, pues muy interesantes, ¿no? Pueden resultar atractivas. ¿Qué más hay por aquí? Estas del principio porque me gustó mucho. ¿Sí puede ser? ¿Son estas? Me gusta. Bueno, y después de eso, pues se puede poner el asunto más creativo, donde ya juegas con otra variedad de cosas, ¿no? Fotografías, a ver si está en esta etiqueta. Fotografías en las cuales, pues te dejan de tarea hacer publicidad. Y entonces ya te pones a entrarle al asunto de cambiarle los fondos, construir una ambientación, construir una atmósfera y vas sumando elementos, ¿no? Como que, por ejemplo, haces esto. Si se vio el movimiento del video, tomas un fondo verde y postproduces. ¿Sale? Esta clase de cosas. ¿Qué más? Por ahí puede haber cosas más como de este tipo. Fotografía de este tipo. Miren ustedes. Publicidad. Estas fotografías las hice hace como 10 años, donde ya empiezas a usar este tema de la postproducción, juegas con la iluminación, lo vas como acoplando, ¿no? Que en este caso particular, esto parece más algo que se llama ilustración. Entonces, cuando es ilustración, bueno, pues puedes jugar con elementos, donde de inicio podemos decir que fueron tomados los modelos, las modelos, en una pantalla verde y después se fueron sumando los elementos para que quedaran así las imágenes. Miren, yo de jovencito.
cuando hacía teatro. Súper. Ahí se va viendo. Díganme algo, coméntenme algo. Bueno, reviso el chat. Leo, yo tengo una duda. ¿El reflector a qué altura la persona se debe apuntar o acomodar? Ahorita lo vemos. Buenas tardes a todos. Una disculpa por la tardanza, dice Lu. Hola, buenas tardes a todos. Hola, profe, buenas tardes, nos dice Jennifer. ¿Tiene videojuegos? De videojuegos no, pero tengo allí de... Déjenme ver de qué más hay. Que hay de muchas cosas bastante interesantes. Bien, en algún momento hice publicidad de una Cenicienta. Que todo esto es generado en postproducción. Y al final esto es un estilo. Ah, todo esto lo iba a mencionar por el tema del estilo. Que de repente mis imágenes pues las presento y ya como en el circuito del teatro independiente, mis fotografías tienen esta característica que hace que las personas identifiquen. Miren esta, por ejemplo. Y este tema del estilo, conforme lo hemos mencionado, no es una cosa que yo haya, en una primera instancia, de una forma consciente, buscado para al final llegar a ese sitio. Fue algo que se fue dando por mi necesidad. Una necesidad tanto profesional de hacer cosas que resultaran atractivas, como también las cuestiones creativas por sí mismas, ¿no? Yo necesitaba expresarme, necesitaba que mis fotografías pues se manifestaran de una forma bien puntual y concreto. Mi caso particular de esto que les estoy mostrando es que empecé a hacer teatro, vi que los proyectos teatrales de las personas, las compañías, pues si bien eran independientes, eh, hacían su teatro de una manera muy digna, ¿no? Pero yo me di cuenta que en términos de publicidad, regularmente no sabían hacer publicidad. Y como yo era alguien que se estaba insertando en el teatro, y en ese mismo sentido, empecé a detectar todo eso, pues yo de repente con mis amigos que ya eran del teatro les decía, oye, pues yo puedo hacer las fotografías del proyecto. Y eventualmente terminó siendo algo por el estilo. Ya más después, mucho tiempo después, pues puse mi propia compañía teatral, empecé a hacer mi publicidad y terminé haciendo publicidad para mis proyectos como de este tipo, donde le tomaba fotografías a los actores y yo me encargaba de todo lo demás, los colores, la dirección de arte, todo esto. Y obviamente, pues, para hacer estos proyectos, pues tuve que vincularme con el tema de la iluminación, el color. Desde luego que usar estos programas, ¿no? Miren, esto que está en pantalla es una primera versión del asunto. Y acabó siendo, en lugar de tonos rosados, en tonos verdes. Todas estas son algunas de las posibilidades con las que, pues, podemos eh, aproximarnos. ¿Qué más he hecho dentro de esto que estoy presentando? En algún momento estuve presentando un proyecto de La Llorona y me tocó hacer esta publicidad. Y esta fue la primera versión hace muchos años. Después de eso vino una segunda versión, ya con una compañía un poquito más grande, y la publicidad pues ya más bien fue de otro tipo. Miren ustedes. Esta de la derecha era fue la última publicidad de esto. Y les voy a poner en comparativo la primera versión de esta
misma publicidad. Entonces, dentro del asunto, pues uno va evolucionando y uno va descubriendo cosas. Y tienes una propuesta donde es el mismo concepto, La Llorona, ¿no? Esta leyenda del espíritu que se aparece, ¿no? Y conforme fui avanzando y viendo, y en el proceso de estar aquí sentado en la computadora trabajando el asunto, se te van ocurriendo cosas. Eso es parte del asunto que hace que se vaya desarrollando el estilo. Hay un intervalo, ¿no? Primero fue esa primera que les presenté. Luego déjenme encontrar la otra, creo que está por aquí. Miren usted. Entonces hubo tres versiones de La Llorona. Esta primera que fue como en el año 2021 o 22. Esta roja que fue en el año 2023 o 24. Y esta última, la verde, que fue la que se hizo el año pasado. Incluso cambiamos una actriz, después fue en rojos, después lo quise hacer en verdes, y así. Se va entendiendo esto de la dirección de arte. Claro, dice Dolores, mucha imaginación. Pues no es que yo tenga así un recurso ilimitado que es mi imaginación, ¿no? Más bien lo que pasa es que cuando tienes una consigna, que en casos como de este tipo es hacer publicidad, te pones a ver publicidad. Ah, bueno, a ver, vamos a ver qué se ha hecho de publicidad de La Llorona. Y ahí vas viendo, ¿no? Y ahora vamos a ver qué se hizo publicidad de carteles de terror. Eventualmente alguien dijo, oye, hazme mis fotografías para la Cenicienta que voy a presentar aquí en Nuevo León. Y ahí me llaman, ¿no? Y hago fotografías en Nuevo León y el logotipo y todo el asunto. Y entonces te pones dentro del mismo asunto, pues a ver cómo es la publicidad. Y se te van ocurriendo cosas. Y ahí tienes tu cuaderno, miren ustedes, yo tengo mi cuadernito donde voy anotando mis ideas. Ah, le voy a poner la próxima vez a La Llorona unas ramas aquí atravesadas, ¿no? Ay, bueno, se vio bien en rojo, pero el año que entra lo voy a hacer en verde, ¿no? Ahora voy a hacer una fotografía donde esté cargando a los bebés. Y así vas. Pero para esto tenemos que ver muchísima información. Meternos a ver en Pinterest o en el Instagram. Se te va ocurriendo, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de la iluminación. Ya somos 27, ya es momento de que empecemos a hablar de lo que íbamos a hablar el día de hoy. Pero bueno, yo les quería mostrar esto, porque pues para que vean que hay muchas posibilidades cuando hacemos fotografías. ¿Sale? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Pues vamos a hablar de la Cenicienta, no, de la Blancanieves. Y lo que quiero que veamos, porque voy a poner una serie de fotografías, es que empecemos a analizar la iluminación y junto con la iluminación, esa sensación que nos da. Ven que estuvimos platicando del color de la iluminación, del tipo de iluminación. Vamos a echar ojo, pero así puntualmente, con la sensación que nos genera el color de la iluminación, la clase de sombra, la clase de luz, la aplicación, el ángulo. ¿Sale? ¿Les parece? Díganme que sí y arrancamos. Y mientras le doy al cafecito, un tantito. Super sí, profe. Sale, vale. Pues vamos a hacerla. Me gusta esta idea de hacer actividades, ¿eh? Donde analicemos. A ver, hablemos de Blancanieves. Analicemos el cartel. Analicemos el color. ¿Qué les dice? El tono es esperanzador, se siente como esperanzador, se siente feliz. En cuestión de colores, yo creo que tanto es esperanzador, así como te dijo, pero hay una gota así como sí, de algo oscuro, de que no todo está bien, que es del lado de donde está la reina malvada, está la gata. Estas ramas dicen cosas, ¿no? Ajá, Esa sombra dice cosas.
Ujú. esta Sí, oscuridad, más que nada de que no ¿no? todo es colorido. Sale. La iluminación, la aplicación de la luz en el rostro de la Blancanieves, está como iluminado, el Sí. fondo está iluminado. Te genera una sensación, ¿no? Positivona. Igual no del todo, pero más positiva que otra cosa. Ahora, ¿qué sucede cuando en lugar de ser una iluminación como esa, pues es una iluminación como esta? El color. Más allá de que esto se llama la noche del demonio, bueno, vamos a taparle esto. ¿Con qué se lo tapamos? ¿No hay con qué tapárselo? A ver, vamos a taparlo con esto. Ahí está, ya no dice la noche del demonio. Nada más vemos el rostro del niño y la iluminación. ¿Qué nos dice ese color y esa iluminación oscura? ¿Nos dice algo distinto a la imagen anterior? Ujú. ¿Qué nos dice? A mí me causa más que nada la intriga por los colores fríos y oscuros que ocupa y el enfoque que tiene el niño en su Ok, mirada. ok. Se ve sombrío la zona de los ojos del niño, ¿no? Eso es interesante. Nada más cambiando la iluminación, nos dice otra cosa del asunto. Pero vamos a ver otra. Esa iluminación, ¿qué dice? El color, Ah, el rostro. ya ve, y bien dijo, luego se les Ujú, olvida. A las ujú. 3:30. No estaba hablando con nosotros. Pero vamos a leer el chat. No, el chat ya está que revienta otra vez. A ver, vamos a revisar el chat. A ver, el chat dice miedo, terror, tensión, oscura, nos da suspenso, miedo. El juego de los tonos es lindo. Ah, estamos hablando de Blancanieves. Ya que Blancanieves se ve cálido y la madrastra la ponen como ahí más telarañas, maquiavélica. Ahí está. Pero ven, es solamente un tema. Y miren ustedes, más que la calidad de la luz, porque todas son luces como de estudio, lo único que nos está generando esta sensación es el color y la posición de la luz. El que, por ejemplo, en este cartel la luz sea dura y no sea suave. A diferencia de, por ejemplo, la Cenicienta, ¿no? Vamos a ver si hay otra foto de la Cenicienta que se vea mejorcita. A ver esta. No. Bueno, ¿qué pasa con la red? Que descarga bien horribles las fotos del día de hoy. A ver esta. Esta. Me disculpo por mi internet, que es muy lento, muy ineficiente. A ver, esperemos que esta sea mejor. Ah, bueno, esta es mejor. Soy pequeñita. Esta está bien. No, la iluminación en el rostro, suavidad, ¿no? A diferencia de esto. ¿Se nota la diferencia? Nos dice dos cosas distintas de iluminación. Ahora, ¿qué tal con Jasmine? Una iluminación suave, los colores. Miren que cada película desarrolla un concepto, una especie como de identidad, como las playeras de los equipos de fútbol. Ah, pues Aladino entonces es con esta gama de colores, con este tipo de iluminación doradosa. Ah, sale, está muy bien, ¿no? Luego, esta es menos doradosa, es más como tonos pastelitos, un poco oscura. Ya es distinto, son conceptos distintos. Claro, como dice Alicia, ¿no? Jennifer se transmite como más felicidad por los colores. Sí, pues es otra cosa, como donde no hay tragedia. Por un lado te están contando que a la Cenicienta pues, le faltó el papá, le faltó la mamá. No, no, no. La Blancanieves le faltó papá, le faltó mamá, ¿no? Y bueno, ahí está la bruja, que es medio mala, ¿no? A la Cenicienta le faltó el papá, le faltó la mamá y me parece que la madrastra es la que se volvió media mala onda, ¿no? Pero en el caso de la Yasmín, pues más bien es como un tema como menos trágico. Más bien es ligarse al Aladino que el Aladino se la ligue. Creo que por ahí va el asunto, ¿no? Y es más festivo, todo es más festivo. Estirando la comedia. Viene el genio que se la pasa echando relajo, de arriba abajo, bailan, cantan. De hecho, es musical, ¿no? ¿Qué más hay? Bueno, esto, ya, vamos a ver otra. ¿Qué les dice el gladiador, por ejemplo? La iluminación.
nos dice otra cosa diferente. A ver qué más hay. ¿Qué nos dice la Madame Web? ¿Nos sugiere que es algo de terror la Madame Web? No. ¿Qué más tenemos? ¿Qué nos dice el Karate Kid Legends? Fíjense, nos dice Dieselina algo bien interesante. Nos sugiere antigüedad. Aquí tenemos una iluminación que hace que la cosa se vea seria. El rostro de Ralph Macchio, el rostro de Jackie Chan, el rostro de... El niño se llama Ben Wang, ¿no? Se va entendiendo esto de la iluminación y cómo se generan las atmósferas y cómo a través de la iluminación, el color, la atmósfera, se cuenta una cosa. Pero aquí tenía otros más. Bueno, Uncharted, no viene al caso. Ángeles y demonios. Fíjense cómo aunque tiene la palabra demonios, no nos transmite propiamente que fuera de terror la película, porque no es de terror. Pero dice demonios, ¿no? Y luego que si vemos esa palabra aquí puestota, ay, yo me pegué en los lentes por estar apasionado hablando de carteles. Podría ser que pensáramos que es de, ¿no? Es muy iluminado, el rostro de Tom Hanks está, bueno, del doctor Robert Langdon está bien iluminado, pero más bien su expresión es como de incertidumbre, ¿no? Y atrás tenemos un demonio, una estatua de un demonio, un ángel, como que nos transmite, bien dice Luz Ramírez, intriga, suspenso. Es interesante. Ese es el punto entonces. Ya por último, ¿qué les transmite el Marlon Brando y con esta iluminación y con esta atmósfera del padrino? Y un poco de intriga y seriedad y Ujú. un poco de misterio. Tensión, dicen por acá, maldad, suspenso. Ok, vamos a dejar esta parte de la actividad por este lado y vamos a analizar entonces cómo es este asunto. Ya vimos qué efecto tienen, ya vimos hacia dónde podemos raquetear la pelota. Ajá. Ahora vamos a ver eh, cómo es que se aplica o cómo es que se puede aplicar todo esto. ¿Se sigue viendo mi pantalla? Acabamos de brincar a la Sí, presentación de sí, sí, se esquemas de ve. iluminación. Súper. Entonces, yo les decía la semana pasada, y fue la semana pasada, el viernes, y nos reímos mucho, ¿no? Porque les decía, es que con la iluminación no vamos a inventar la vaselina en polvo. Pues no, no la vamos a inventar. No vamos a inventar el atole en marca Maicena. Bueno, yo me la paso aquí diciendo marcas, ¿verdad? Pero al final del día el atole solo se hace de una manera. O lo haces con la bolita de masa y se acabó el asunto, o abres tu sobrecito de atole marca maicena de fresa y pues ya está. Con la iluminación pasa lo mismo. No nos vamos a inventar nada. Probablemente haya cosas novedositas, pero en concepto son lo mismo todavía. Es que inventar unas nuevas lámparas, pues sí, pero las vas a usar del mismo modo. No, es que ya son LED de no sé cuál. Pues sí, pero es igual que si usáramos el foco del baño. Ilumina. No, pero es que difícilmente van a inventar. No, es que estos flashes, pues sí, pero es luz al final del día. Y lo vas a utilizar de la misma manera. Y en iluminación hay un concepto fundamental, ¿no? Aquí es cuando yo les digo, anótenlo, porque está interesante que lo anoten. Y es un tema de prioridad. Tenemos nuestra luz number one, que es nuestra fuente de iluminación principal, y todas las demás. Ajá, es así. Y con base en este esquema y en este concepto de que tenemos una fuente de iluminación principal, vamos a ir administrando las configuraciones o la configuración de la iluminación. ¿Sí? Ese es el parámetro.
Es como cuando empezamos a estudiar matemáticas, que el concepto básico es los números y después dice, ah, bueno, la suma y luego la resta. Y luego la multiplicación y luego la división. Y ya de allí todos los demás, hasta llegar al cálculo diferencial y todas esas cosas. ¿Se va entendiendo? Súper. Entonces vemos que empezamos a construir a partir de una base, que es nuestra fuente de iluminación principal. ¿Por qué se va a llamar fuente de iluminación principal o primaria, si quieren llamarla? Porque va a ser la que más ilumine. Y conceptualmente es la más importante. Y después va a venir, si vamos sumando iluminaciones, las secundarias. Eso se entiende, eso es bien importante entenderlo. Entonces, la fuente de iluminación principal o primaria y las fuentes de iluminación secundarias o fuente de iluminación secundaria. Entonces vemos que si colocamos a 45 grados la iluminación, pues nos va a iluminar de una forma puntual. Nos va a iluminar un lado del rostro y cierta área del lado opuesto. Lo cual en fotografía, pues es una iluminación básica. Y es básica porque nos permite una serie de elementos importantes. Por ejemplo, colocar a 45 grados la iluminación nos va a permitir iluminar lo suficientemente el rostro, permitiendo el efecto de volumen. Porque como mencionábamos la semana pasada, es importantísimo que en las fotografías pues retratemos fidedignamente a las personas. Es demasiado mala onda lanzarle un flashazo de frente a una persona y aplanarle el rostro y se encuentran esas fotografías en 50 años, digan cómo era. Pues tenía la cara plana, no, no tenía la cara plana, tenía su nariz, tenía su barbilla y sus pómulos grandotes, ¿no? Que para muchas personas los pómulos marcados son un orgullo grandote, ¿no? Sin embargo, si echamos una lámpara frontal, aplana el rostro, de tal forma que si utilizamos una iluminación a 45 grados, tenemos la cortesía de hacer que el rostro de quien retratemos tenga su volumen. Y colocado así con una sola fuente, pues ya de antemano sabemos que esa única fuente pues es por default nuestra fuente principal. Pero ¿qué pasa si sumamos lámparas? Ah, pues vamos a ver cuál es la que ilumina más fuerte. Y esa es la que va a ser la principal. Pero si esta lámpara colocada a 45 grados es la que más ilumina y las demás las sumamos complementando, pues tenemos nuestra fuente principal allí definida. ¿Sale? Aquí vemos una sombra del lado izquierdo del rostro. Ah, bueno, esa es la clase de sombras que nosotros con nuestro rebotador, nuestro reflector o una luz complementaria vamos a, lo que decíamos la semana pasada, rellenar. Y yo les decía, las sombras se rellenan con más oscuridad o las sombras se rellenan con luz. ¿Se acuerdan que lo mencionábamos? ¿Se entiende hasta aquí? Entonces, felicidades, ya saben iluminar y solamente es jugar con base en este esquema que les voy a compartir al ratito en Telegram y a la plataforma por correo, por donde me la pidan. Sale pues. Entonces, bueno, si colocamos a 90 grados, que básicamente es a la altura de la oreja, bueno, esto que fue lo que dibujé. Era mi lamparita y el espectro en el que se mueve la luz. Tenemos un cartel o tenemos una imagen que nos puede generar una sensación, ya no como la del anterior. Nos genera una sensación como de, como dijeron hace ratito, déjame revisar el chat. Tensión, suspenso, misterio, maldad, poder, si quieren un poco. ¿Y cómo cambiamos solamente un poco de ángulo la iluminación y generamos una atmósfera totalmente diferente? Porque esta nos dotó de oscuridad del lado opuesto y nos iluminó. Y conceptualmente habría que decir, ah, bueno, es que esta persona a quien le hicimos las fotos, la iluminación está diciendo algo bien puntual, es dos caras. Tiene un lado iluminado, un lado oscuro. Los esotéricos dirían, es Géminis.
Se va entendiendo, solamente cambiando un poco la iluminación. Dice Zaida, se ve tétrico. Claro, se vuelve melancólico. Sale, me gusta el concepto. Vamos viendo, modificando. Ahora, ¿qué pasa si ponemos la iluminación en lugar de a un costado, al frente o a 45 grados y la ponemos en la parte trasera? Tenemos fotografías como las de nuestro cartel de La Noche del Demonio, que no es la casa la que está embrujada. Claro, crea intriga, crea suspenso. Ahora, si la complementamos con otra cosa, con otra iluminación, vamos a ver, ¿cómo se llama el corazón de Jesús? Sí puede ser. Ahí está, tenemos una iluminación que nos dice otra cosa. Si complementamos con una luz de frente, se ilumina. Y entonces ya podemos tener un concepto que puede ser más como de santidad, más que de intriga y suspenso, o un ambiente melancólico. Ah, dice Brit, pensé que el corazón de Tefiti. No, 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 estábamos hablando de una iluminación más fundamental. Se va entendiendo. Son combinaciones y son esquemas. Ahora, ¿qué sucede si en lugar de colocarla en la parte de atrás, la colocamos aquí enfrente? ¿No? Que ilumine como justamente la lámpara está iluminando a látex Leo, porque es la que tiene aquí colocada. Se vuelve una imagen que tiene una atmósfera muy limpia. Y entonces ahí tenemos al doctor. ¿Dónde está? Ah, bueno, ahí tenemos a Dakota Johnson con una iluminación muy limpia en su rostro. O tenemos, déjenme encontrar al doctor Robert Langen de... Ahí está. Y eso nos dice una cosa muy distinta. Como mucha limpieza, como mucha claridad, como mucha transparencia, como incluso bondad en el personaje al que estemos retratando, o a la persona. El cual, por cierto, es mi esquema de iluminación favorito. No todos los fotógrafos lo utilizan. ¿Por qué no lo utilizan? Pues porque necesitas una fuente de iluminación colocada de frente a tu modelo y elevada. Y no se utiliza porque se necesita tener un espacio, un estudio que por lo menos tenga 3 metros de alto. Y no es tan común, no es tan fácil. Y necesita, ¿qué más necesita? Pues necesitas un soporte atril como el de que usan los músicos para tener su partitura. Un atril que te permita tener la caja de luz colocada horizontalmente. Entonces imagínense, es un atril que tiene que medir 2 metros que te permita una especie como de grúa que tenga sostenido el soporte de iluminación. Y del lado opuesto, donde está la caja de luz, o tu flash, o tu lámpara, o tu foco, una pesa. Entonces necesitas un poco de infraestructura para tenerla así. O, en su defecto, solicitarle a los compañeros, las compañeras de la comunidad del taller de fotografía que salgan a hacer las fotografías con el sol de las 12 del día para entregar la práctica. Y esa es una iluminación bonita que nos permite el sol. Saquen su reflector, pongan a su asistente que tenga el reflector, pongan arriba de la modelo, el difusor, y ahí tienen una fotografía que nos va a dar una iluminación o una iluminación que nos va a dar una fotografía como la de Tom Hanks interpretando al doctor Robert Langdon en la película Ángeles y Demonios. ¿Se va entendiendo este asunto? Y ahí está. Esta se llama iluminación mariposa. Yo digo porque se genera una iluminación que parecen las alas de una mariposita aquí en el rostro. Y está chida. Les va a salir si hay buen sol el día que hagan las fotos. Si ya las hacían vivo sol, saben de lo que estoy hablando. A ver, ¿qué sigue? Pues una iluminación que es a 45 grados, es decir, no de frente. Vamos a poner esta luz. Sale. Que no es totalmente de frente, sino es como a 45 grados del rostro.
Y es muy característica porque se hace este triangulito en esta parte. Este triángulo, ¿no? Y esa iluminación nos permite cierta atmósfera. Esto se llama el Rembrandt porque existe pinturas de un pintor llamado Rembrandt, con T al final, que cuando hacía sus pinturas las hacía como con esa característica, esa iluminación. Y les digo, no estamos inventando el hilo negro, la vaselina en polvo, como dicen. ¿Por qué? Porque pues Rembrandt es un pintor que tiene 200, 300 años y él utilizaba la iluminación del mismo modo como nosotros. Solamente que él no usaba una cámara, él usaba un pincelito y bastidores en los cuales hacía sus pinturas. ¿Sale? No estamos inventando algo nuevo, estamos utilizando algo que ha funcionado desde hace mucho tiempo. Profe, dice Jennifer, o sea que vamos a usar el difusor y el reflector, yo creo, a los lados de la modelo a 45 grados. Esencialmente yo creo que valdría la pena que lo usaran colocado aquí encima. El difusor y el reflector aquí, como si se estuviera soleando en Acapulco, para que se rellenen las sombras de la parte inferior del rostro, las sombras pues de los ojos, ¿no? Para que te digan, oye, ilumíname bonito el rostro. Pues va a ser una cortesía, somos corteses, somos... Así cuidamos a la gente cuando hacemos fotos, que salgan bien. 45 grados, entonces vamos viendo que va cambiando mucho la atmósfera, solamente con cambiar de posición la iluminación. ¿Se entiende esto? Ahora podemos hacer una complementación donde tenemos una iluminación que ilumina el rostro de nuestra modelo a 45 grados, pero ya nos estamos poniendo más creativos, más creativas y utilizamos una lámpara que ilumina el fondo. Ah, bueno, entonces ya tenemos iluminado el fondo y ya no se siente una imagen oscura porque ilumina. ¿Sale? ¿Cuál es la fuente principal? O la luz número uno, que hay la 2 y la 3. Pues la número uno es esta que está iluminando el rostro. Por consecuencia, ¿cuál es la número 2? La que está iluminando atrás. Fuente primaria en verde, fuente secundaria en morado. ¿Sale? Vamos con la siguiente imagen. Ahora dicen, oye Leonardo, pero pues ¿qué está pasando acá? Tiene una iluminación que de ambos lados le está iluminando. Bueno, una no tiene más valor que la otra. No. Entonces ahí hablamos de que son dos fuentes principales de iluminación. Una no es más que la otra. Y con las dos, oye Leo, pero es que del lado izquierdo donde está la modelo tiene más oscuro y se ve que se rellenó la sombra. Solamente se rellenó un poquito, pero sigue teniendo volumen. Ah, entonces eso nos va a permitir definir que la fuente de iluminación principal es la que está iluminando el lado derecho del rostro, pero estamos rellenando el lado izquierdo con una fuente de iluminación menos potente. Entonces, ese sí es un criterio que nos permite definir que la fuente de iluminación principal es la del lado derecho, la fuente de iluminación complementaria es la del lado izquierdo. ¿Se entiende? A ver, entonces vamos a leer el chat. Entonces lo ponemos a nuestro gusto. Bueno, para la actividad no, porque hay que usar la iluminación aquí arribita porque el sol está arriba. Pero después es su propia configuración, según lo que quieran hacer, según lo que vayan a hacer. Si es un cartel de terror, pues ya vimos qué iluminación es la que nos conviene, ¿no? A lo mejor es hacer una foto a la prima que nos cae gorda y queremos hacerla ver como terrorífica. Pues bueno, ya saben cómo se hace la maldad. No, pero si les toca hacerle una foto a la novia, al novio que quede joya, ya saben cómo favorecerle. De eso se va a tratar el asunto. No, profe, o sea,
vamos a usar el difusor y el receptor a los lados de la modelo, preferentemente arriba para esta actividad. Dice Alicia, si todo depende de la iluminación al momento de realizar las fotografías, lo que vayamos a hacer. Y si es natural, a mediodía en un paisaje rural o campo, pues ya saben, si la luz está cayendo de arriba y está dura, pues pónganle un difusor para que suavice. Y si la luz está ya a la hora que se está metiendo y ya cae suave, pues a lo mejor ni necesitan poner un difusor. Pero si está dura, pongan un difusor que le va a iluminar suave el rostro al modelo, a la modelo, ¿no? O sea, no creo que haga falta una lámpara. Si después quieren poner creativas, quieren poner creativos, pues probablemente sí les haga falta una lámpara. Pero todo va a depender de lo que ustedes quieran hacer. ¿Sale? Eso es importante. Sí, la actividad, pues para que tengan una fuente de iluminación que les permita a mediodía. Sale, vamos con la siguiente imagen. ¿Qué sigue? Bueno, aquí tenemos otra vez una fuente de iluminación que ilumina todo el rostro. Y tenemos una fuente de iluminación que está complementando. ¿Sale? De tal forma que podemos definir la iluminación central es la que está a 45 grados. Y la que está a 0 grados, todo de la nariz, ¿eh? De la nariz o del rostro de la modelo, es la que está complementando, es la luz que está rellenando. Una luz de relleno. ¿Sale? ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos dos iluminaciones. Una 90 grados, que viene casi casi del costado, y una que viene a 45 grados. Según la potencia, ¿cuál es aquí la fuente de iluminación principal? Por pregunta. La de la izquierda. Correcto. Y la otra complementa. ¿Ya vieron? La principal es la de 90 grados. La complementaria que rellena, la de 45 grados. ¿Qué más? Bueno, pues entonces tenemos ahora una de 45 grados, que es la principal, y tenemos una complementaria que solamente viene a iluminar una línea en el costado izquierdo de la modelo y que solamente ya es un detallito, como cuando decía mi papá, haz los frijoles, Leonardo, pero ponles ajo y cebolla, ¿no? Y quedan buenos, ¿no? Pero después llegó mi abuelo y me dice, sí, y cuando estén, pica una cebolla y en manteca no haya de barro, fríelos, saben bien. Pero después llegaba mi papá y me decía, bueno, eso sí, hay como dijo tu abuelo, su suegro, ya sabe. Pero ahora, sácalos de allí, pica otro ajo, échale comino, un poco de hoja de aguacate y haz unos refritos. Todos saben bien, pero conforme vamos avanzando, según las recetas de mi abuelo y mi papá, cada receta era superior a la anterior. Y para mi papá el comino era wow, en unos frijoles refritos. Los frijoles iniciales estaban buenos, pero el comino le daba un toque. En este chisme de lo que estamos viendo aquí en pantalla, es que esta lámpara que solamente viene a delinear a la modelo, a separarla del fondo, es como el comino. Un extra. ¿Hacía falta? Pues no, pero ya que se lo pusiste, qué buena onda. ¿Hacía falta el comino en los frijoles? Pues no, pero ya que se lo pusiste, qué ricos. Y así funciona un poco el asunto con el tema de la fotografía. Va sumando elementos, va sumando cosas. Y eventualmente hay fotógrafos que en lugar de utilizar una, dos, tres lámparas, ya están utilizando 6 lámparas. No, es que quería que iluminara el piquito de la oreja izquierda. Y quería una iluminación bien especial para que iluminara la textura del suéter. Y no, es que yo estaba viendo y quería que delineara la iluminación del lado izquierdo para que se resaltara del fondo. Y ahí hay fotógrafos que de repente están utilizando 3 lámparas, 4 lámparas, 5 lámparas. Y ahora vamos a ponerle un filtro azul para que esa lámpara pinte azul. No, y mira esta que complemente, que pinte anaranjado. Y ahora esta otra para que pinte morado. Y así se va jugando con el tema de la iluminación. Y todo al final del día va sumando al concepto. ¿Se va entendiendo esto? Sí, profe.
Excelente. ¿Dudas, comentarios hasta ahorita? Por ahorita todo bien. Todo claro. Excelente. A ver, vamos con la siguiente imagen. A ver, Angélica y Fernando levantaron la mano. Lita. Hola, hola. Sí, buenas tardes todos. Este, mi pregunta es referente a, eh, para nosotros es difícil hacer trabajo a mediodía, o así que Ajá. vaya la redundancia por el trabajo, Sí, sí. ¿verdad? Y entonces normalmente ya sería la hora que uno puede es después de las 3 de la tarde. Ujú. Entonces no sé si está bien esa hora. Y si fuera así, de la Ujú. posición, ¿cómo sería, verdad? Sabemos que de a oriente a poniente, ¿verdad? Lo Ujú. que es el sol, pues Ujú. ya no nos alcanza, ¿verdad? La mitad, pero Ujú. Ujú. este, entonces no sé cuál sería la mejor posición para este, el modelo, la Para hacer la modelo. actividad. Pues Sí, mira, yo lo que considero al respecto es que muchas veces ya en la industria, a veces uno tiene que solamente resolver. De tal forma sí, que me parece que si no hay la posibilidad, al final hay que resolverlo. Y voy sí, a tirar un mal consejo, pero espero que no lo sientan como mal consejo porque en realidad no es mal consejo. Pero ha habido casos en los que el alumno, bueno, no el alumno, el tallerista, yo creo que yo soy el tallerista, a ver, más bien, el que asistió al sí, taller, el compañero o la sí. compañera, salieron a buscar en la noche una farola que alumbrara de arriba abajo y la resolvieron en la farola, con la luz Mm, del poste en la noche. No, ¿qué estoy diciendo? Que hay que resolver y buscar la manera en la cual se pueda resolver la actividad de la mejor manera, todo en aras de, creo que todos y todas tenemos claro de qué se va a tratar en términos de aprendizaje. Lo que sí, estamos viendo va a ser la calidad de la luz, luz dura versus luz suave. Y por el otro lado, una sombra no rellena y una sombra rellena. Y al final, la luz suavizada y la sombra rellenada aplicadas en una fotografía. Sí se entiende que de eso trata la actividad, ¿verdad? sí, 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 sí. Entonces, mi consideración es, Fernando, Angélica, todos, todas, si la actividad, no importa el ángulo de iluminación, no importa el tema de si es el sol, yo recomiendo el sol porque es la más fácil, pero si al final la Sí, van a sí, resolver con una lámpara como la que tengo acá, que se noten esos criterios, porque al final del día son criterios que, comunidad, si se van a poner a retratar comida para un restaurante, el concepto va a ser ese. No va a importar si es con luz natural, porque ya vimos que existe la luz natural, la luz artificial. El punto es que estos criterios fundamentales se cumplen. Si se cumplen y se entienden, el día que vengan y les encarguen unas fotografías de unas botellas de perfume, unas botellas de vino, unos anteojos, joyería, relojes, frutas, van a encontrar la resolución y van a poder aplicar esos criterios que son medios universales en eso. Si se entienden esos conceptos, la buena noticia es que ya saben iluminar. La mala noticia es que hay que practicar, porque pues, obviamente es lo mismo en sí, concepto, hacerle fotos a una botella de perfume que una manzana, pero con sus leves variaciones. Entonces yo no sí, tengo problema en que si no se puede a las 12, sea a las 3 y a ver cómo funciona. Eso va a ser lo interesante, señor. Lo interesante va a ser poder resolverlo y a ver qué pasa. Y de sí. últimas, si no sale como resulte que estamos esperando, aquí todos en la comunidad, que somos cerca de 42 fotógrafos regulares que asistimos a la sesión, 50 que entregaron la actividad, algo vamos a aprender. Y eso va a estar muy bueno. Sí, sí, porque yo también estaba pensando, pues sí, como en casa, ¿verdad? Hay unas lámparas que son intensas, hay una parte. Entonces, pero dije, no sé si esté bien, ¿verdad? O sea, que al final, como dice, hay que resolverlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Dicen, este, pero sí, esa era
la duda que teníamos y pues sí, a veces uno tiene que sacar un recurso de donde sea. El chiste es que tiene que Exacto. salir, ¿no? Y para mí eso tiene mucho valor, Sí. el que se resuelva. Y mira, Ajá, en ese aspecto, porque un ejemplo como aquí, ¿verdad? Donde estamos nosotros, nuevamente por los latinos, por eso a veces los americanos nos aprecian muchos también, así como algunos que no, porque sí, dicen sí, que sí, sí, sí. a nosotros los hispanos, y hablan más de los mexicanos, porque para ellos son mexicanos todos, ¿verdad? De Sí. México para abajo. Ajá. Sí, un Entonces, amigo que dominicano, el mexicano sí, moreno, sí, ¿no? Tipo, sí. Entonces saben que nosotros resolvemos el problema de una o de otra manera. sí, sí, ¿Verdad? sí. Dicen, bueno, ¿ustedes cómo le hacen o por qué? Porque aquí casi todo es como un carro. Uno está acostumbrado de que hay que reparar y hay que parcharle aquí o el tape, ¿no? El super tape, no sé, cosas así. Ujú, Y ujú. ellos no, o sea, aquí ya son cambiapiezas. Aquí vamos, que dicen que es más Sí. caro, No, ¿no? no, ¿sabes qué? Cámbiame el coche. Sí, 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 para ellos es así, ¿eh? 2 años, 3 años, y no, nosotros, no, ya es que ya es tiempo. ¿Verdad? Y Sí, nosotros no, ¿verdad? Buscamos la forma de salir del problema, ¿verdad? Y tiene razón, o sí, sí, sea, sí. ya con esto, pues ya me abrió más la Sí, visión del panorama. sí. Gracias. Súper. Y es que, fíjense, yo me acuerdo en la universidad, cuando yo andaba por allá, se lo aventaban en broma a los profesores, esta frase que yo les digo, que les voy a decir ahorita, pero al final del día era en broma y nos lo repitieron, que al final nos aprendimos como la fórmula para hacerlo de esa forma. Nos decían, tú di que sí, luego ves cómo lo resuelves. Si te contratan, tú di que sí, y ahí ves. Y muchas veces nos tocó, y así es, les he contado la anécdota de los calzones 20 veces. Y la de los calzones tiene eso, me dijeron, vas a hacer fotos de ropa interior. Yo dije, fácil. En el momento en el que saqué un calzón de la bolsa y lo quise poner para hacerle fotos, no supe cómo. Y ya me había aventado el boleto de decir que sí. ¿Qué tuve que hacer? Pues nada, lo que se acostumbra mucho en fotografía. En concepto, la iluminación ahí estaba. El problema no fue la iluminación. Yo sabía cómo iluminar los chones. Lo que yo no sabía era cómo se acomodan los chones. Y se necesitan unas plantillas especiales, colocas la ropa interior encima y por atrás le enganchas para que quede estirada y tenga su forma. Yo había dicho que sí, tuve que resolver cómo. Ahí me ven hablándole a mis amigos. Oye, ¿has hecho calzones? No, pero te voy a contactar con quien sí ha hecho fotografías de calzones. Y me contactaron con una chica que le dije, oye, ¿me ayudas? Te pago tu consultoría. Y le pagué y me vino a ayudar a saber cómo se hacen las fotos de calzones. Así es este asunto. Pero antes de eso, bueno, yo intenté un día completo ver cómo quedaban. No pude. Tuve que resolver que alguien me ayudara. Eso es parte del asunto. Y es lo bonito porque hace que el tema de las fotografías, pues no sea aburrido. Siempre tienes una misión y la resuelves al final de la tarde. ¿Vale? Vamos con lo que sigue. Se va entendiendo la iluminación. Entonces, son esquemas. Hashtag resolvamos, dice Dolores. Yo coincido. Sale pues. Bueno, después el fotógrafo, la fotógrafa se pone a resolver una iluminación frontal que miren cómo este rostro ya no tiene tanto volumen, lo que les platicaba hace un ratito. Cuando la iluminación es frontal, hace así la cara, la aplasta. ¿Se entiende cuando digo que aplasta el rostro? Que no tiene volumen. ¿Por qué? Porque neutraliza las sombras que hacen que uno se imagine pues, las dimensiones del rostro, las dimensiones de la nariz. Entonces estas sombras que dan el volumen y permiten saber cómo era la persona, aquí ya las cambia. De tal forma que esta persona que estamos viendo en esta fotografía se ve distinta a esta persona y es la misma persona. Bueno, entonces combinamos la iluminación frontal que aplasta el rostro con la iluminación trasera que delinea, resalta el modelo, la modelo, el objeto, puede ser un objeto del fondo. Son combinaciones, jugamos con las combinaciones. Otra combinación, luz principal en el costado, que ilumina todo el costado, luz complementaria, que viene a rellenar un poco las sombras.
pero no es tan potente como la del costado izquierdo, porque si no aplanaría el rostro. Permite esta variedad, un poquito de volumen en el rostro. ¿Sale? Vamos con otra. Otra versión donde tenemos una lámpara 90 grados, que es en la oreja derecha. Bueno, su oreja izquierda, nuestro lado derecho. Y tenemos otra en el lado opuesto. Y como verán, nos da una atmósfera totalmente diferente, como de intriga, como de suspenso. Estas cosas que estuvimos platicando hace un ratito. Con dos lámparas ya tenemos un mensaje que puede resultar para el espectador algo contundente. No hay duda, probablemente. Entonces, si le ponemos aquí abajo al cartel cinematográfico, las dos caras, ¿no? Suponiendo que así se llama la película, se me acaba de ocurrir, ¿no? O le ponemos un nombre como, por ejemplo, La Noche del Demonio, puede ser que funcione, ¿no? O le ponemos, por ejemplo, Déjame salir, de la mente de Jordan Peele, Blumhouse, los productores de la visita Insidious y el regalo, Déjame salir, todo con la iluminación. Les voy a compartir el link de la asistencia que tengo justamente para que quienes tengan que retirarse con toda confianza, pero vean la conclusión de la sesión al ratito. Entonces, bueno, todo es combinación de el esquema de iluminación, ¿sale? ¿Qué otro tenemos? Ah, bueno, en esencia vamos a hacer algo parecido y yo esperaría que las fotografías que hiciéramos para entregar el próximo viernes fueran muy similares a esto que está en pantalla. Una iluminación donde se ve perfectamente iluminado el rostro, la frente, la parte superior de las mejillas, la nariz, la barbilla, que las sombras que van en la parte de acá abajo estuvieran muy suavizadas. ¿Se entiende este criterio? Eso es lo que vamos a checar. Preguntarán, oye Leonardo, ¿y por qué ese esquema de iluminación? Porque se ve muy guapo, porque gusta mucho. Y si lo dominan, no van a necesitar flashes para decirle a la vecina, vecina ando haciendo fotos, vecino ando haciendo fotos. ¡Ay, qué padre! ¿Cuánto cobras? Pues 500 varos y les hagan sus fotos. Y de ahí empieza a salir el ahorro para comprar una cámara. ¿Cómo la ven? Ese es el asunto, ¿no? Y ustedes dirán, oye, Leonardo, ¿pero dónde se usan estas fotografías? Y yo les digo, pues miren ustedes. Si nos vamos a ver la portada, revista, ay, vamos a ver que así le hicieron fotos a Putin. Así le hicieron fotos a este, que no quiero decir su nombre. Así le hicieron fotos a este otro. Nada más que le dijeron que girara un poquito la cara. Kylian Mbappé se llama. No, ¿a quién más le hicieron fotos? A este no, a este. Ni al Messi. A la Taylor Swift así le hicieron fotos. Con la luz desde arriba. Y se ve bonito, ¿no? ¿Quién más? A Jorge Ramos. Entonces tenemos unas fotografías que se van a ver muy bien. Y que como no es un esquema de iluminación tan común, a quien le toman fotos van a decir, ay, güey, qué guapa iluminación. Y de eso se trata, hacer unas fotografías que sean extraordinarias. Miren ustedes qué bella iluminación le pusieron a este basquetbolista, que no sé quién sea. Bueno, incluso al Henry Monster, ¿no? De eso se trata. Entonces, es esta iluminación. Por eso quiero que hagan esa. Si no les hubiera dicho, pues lo ponemos en el costado y la luz a tal hora.
quiero que sea esta iluminación con la que se estrenan haciendo fotografía. ¿Y eso cómo lo logramos con el material que se pidió al inicio? Sí, y tenemos toda la instrucción de esa actividad en la sesión número 13, que es la de la semana pasada, la del viernes. 13, no, 14. Sí, 14. Esta es la 15 y la siguiente es la 16. Ahí viene toda la instrucción de cómo hacerlo. ¿Sale? ¿Qué más? ¿Qué sigue? Miren cómo la sombra, sin un relleno y sin un reflector en esta zona, sale más pronunciada que en la anterior. Sí, sí notan la diferencia de esta iluminación que tiene un relleno, que es esta lámpara, a comparación con esta. Aquí es más oscuro. Aquí no hay un relleno. Esta es otra versión. Una a contraluz que delinea la modelo y esta frontal que es mariposa que le ilumina el rostro. Aquí tenemos otra iluminación que delinea y que en este caso ninguna es principal. Son principales porque son las únicas. Sin embargo, como no está iluminando el rostro, más bien parecerían complementarias. ¿Sale? Sí, sí, claro, son diferentes. ¿Qué más? Ya entonces aquí el fotógrafo se puso más creativo. Dijo, mira, con una iluminamos el contorno del lado izquierdo, con otra el contorno del lado derecho, y con la de 45 grados, que es la principal, le iluminamos el rostro. Y ahí tenemos unas fotografías que tienen buen nivel. No es mi favorito, ya les dije cuál es mi favorito, pero ahí está. Un esquema, digamos, cumplidor. No es el top, no es como la iluminación que le hicieron a Vladimir Putin, pero tenemos una de esas. Que esta es la más común. ¿Por qué es la más común? Porque como les decía hace un ratito, es difícil tener un estudio con 3, 4 metros de altura y es difícil colocar en la parte superior la lámpara. ¿Qué es lo fácil? ¿Qué es lo económico? Pues lo colocas a la altura del rostro de la modelo, del modelo. No necesitas elevarte, porque no hay espacio, y puedes hacer fotos con este esquema de iluminación en la sala de casa de tu mamá, en la sala de la casa de tu tía. Oiga, Leonardo, ¿hace fotografías a domicilio? Sí, señora. En la sala de la persona a la que le fuiste a hacer retratos familiares. No tiene bronca. ¿Sale? Y eso es como lo más convencional. Pero aquí yo les estoy sugiriendo una iluminación como de portada de revista. Eso estará muy guapo, la verdad. ¿Qué más? Bueno, una fuente de iluminación principal que está iluminando el lado derecho del rostro. Luego una fuente de iluminación secundaria que está iluminando el frente y más bien lo que está haciendo es como rellenando un poco la sombra del centro. Y por último, otra iluminación que está complementando, que rellena la parte izquierda del rostro. Y ahí tenemos 3 fuentes de iluminación donde sabemos cuál es la principal y las complementarias o de relleno. ¿Qué más? Otra iluminación que nos permite iluminar los costados y una tercera iluminación que nos permite delinear. ¿Sale? Son combinaciones. ¿Qué recomiendo? Véanlas, les comparto esta presentación por el correo electrónico para que todos y todas la tengan. Analicen las iluminaciones y después pónganse a ver, ok, pues voy a hacer unas fotografías de portada a la Henry Monster. Sale, pues ya sé qué iluminación le ponemos a la Henry Monster. No, pues miren, unas fotos como las que se le hicieron a Elon Musk. Unas fotos como las que se le hicieron a la Kate Winslet. Qué guapa, señora. Es que vi Titanic ayer. Me acordé. Unas fotos como las que le hicieron a Snoop Dogg. Qué iluminación. Unas fotos como las que le hicieron a Demi Moore. ¿Cuál iluminación?
Oye, Yasuri, ¿me puedes hacer unas fotografías? Sí, señora. ¿Tiene algún estilo que haya visto que le llame la atención? Pues como las de Bad Bunny en la revista Life. Ah, pues me remito a mi catálogo de iluminaciones a ver cuál podría ser para hacer las fotografías como las que le hicieron a Bad Bunny para la revista Time. Bueno, dije Bad Bunny porque me la encontré aquí, John. Bueno, como las fotos que... Y así es como funciona este asunto. ¿Se va entendiendo cómo puede funcionar? ¿No? Ah, ya llegó Yasuri. Buenas tardes. Como las de Linkin Park. A ver, vamos a ver cómo se ven las fotos a la Linkin Park. Bueno, pero más bien serían unas fotos como las de Chester Bennington. A ver. Ahí está. ¿No? Unas fotos como las de Chester Bennington. ¿Qué iluminación? Pues ya sabemos que está a 45 grados elevada. A ver, pero ¿qué otras fotos hay de Chester Bennington? Estas fotos están puestas frontal elevado. A ver, vamos a ver unas de Gerald Way. No sé quién es Gerald. Es de My Chemical Romance. Ah, mira, ahí está. ¿No? Ya sabemos, una iluminación así. A ver, pero vamos a buscar algo más específico. Portrait, que significa en inglés retrato. Miren estas. Mariposa, ¿eh? Lo colocaron arriba y lo iluminaron así. Estas, como la de la naranja mecánica. Aquí le colocaron una a 45 grados, que es la principal, la del lado izquierdo, y le colocaron una a 90 grados, que es la complementaria. Y lo vamos viendo. Esta, 45 grados, porque se le hace el triángulo, y elevada. Y así subsiguientemente. ¿Se va entendiendo este asunto entonces de la iluminación, las combinaciones Gerald Way, Linkin Park y Henry Monster? A ver, podría buscar una como de Jared Leto. A ver. Jared Leto con doble. No, Leto, Leto. Sacamos muy helado emo hoy. Portrait. A ver, vamos a ver si hay una de su lado emoji. Pues es que hay muchas. Pero qué buenos retratos, bien esta iluminación. Esta parece luz natural, como que se le hicieron en la tarde y estaba nublado. Pero puede ser que no. Puede ser que haya sido en el estudio. Esta. Una iluminación como la de Enrique Peña Nieto, que es frontal elevada, solo que giró el rostro. Y se le hicieron estas sombras suaves. ¿Con difusor? Sí, porque está suavecita la sombra. Este está a 45 grados y tiene una luz complementaria allá atrás, iluminando el fondo y otra iluminándole la mejilla derecha. Qué buen retrato. Este cuate retrata muy bien. Miren esta. Luz elevada. Y creo que atrás tenía un elefante, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Combinaciones de iluminaciones. Aquí mariposa con un relleno y con una iluminación que resalta y delinea. Acuérdense, esta iluminación que es de atrás para adelante delinea. ¿Por qué? ¿Para qué sirve el que delinee? Porque queremos a veces separar al objeto, al sujeto del fondo. Y de esa forma, con esa línea que se genera, lo resaltas. ¿Qué más? Aquí hay una combinación interesante. Una lámpara a 45 grados, que es la fuente principal de iluminación. Luego otra a 45 grados que rellena y complementa. Otra lámpara en la parte de atrás que delinea. Y por último, una fuente de iluminación que ilumina todo el fondo. Otra alternativa. Y así nos podemos poner creativos.
45 grados, una 45 que rellena y dos fuentes a contraluz que delinean. ¿Cómo ven este asunto de la iluminación, de los esquemas de iluminación? Está interesante, ¿no? Sí, mucho. Déjenme les comparto, les voy a compartir ahorita. Ya lo compartí en el Telegram, vamos a compartirlo aquí para que lo tengan también. El video de cómo hacer las herramientas y el video de cómo puede hacerse la sesión fotográfica. Permítanme un segundo. Este que les comparto es uno de cómo hacer las herramientas y este otro de la sesión fotográfica. Sale, Katia dice, es un tema muy interesante y complejo a la vez, pero por todo lo que se relaciona con la iluminación. Sí, es un tema bonito y también hay una especialización en iluminación, que cuando alguien es muy bueno iluminando en foto, lo empiezan a convocar a cine y aprende la disciplina en cine. Le llaman gaffer y ganan mucho dinero los gaffers haciendo fotografía en cine, que al final del día es solamente generar atmósferas para los espacios. Y eso es bonito y es interesante. Oigan, les comparto el link de la asistencia para que tomen su registro. ¿Qué más? ¿Dudas, comentarios? También de la actividad, dudas, comentarios, o ya está todo claro así como el chocolate caliente. Mire, ya levantó la manita. Sí, Y luego, eso ajá. que nos comenta, digamos, es para tener como buena calidad de fotos. Sería lo mismo para quien se desea, digamos, dedicar a la fotografía, para quienes solo lo hacen, digamos que para tener bonitas fotos, Como no como pasatiempo para incluso. dedicarse a ello. No Ajá, sé si me correcto. expliqué. Sí, 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 sí. Imagínate, Ajá. por ejemplo, ya tienes como noción de la iluminación, de la sombra, la calidad de la luz, ¿no? Y de repente le quieres hacer fotos a, no sé si tengas hijos, a tus papás, ¿no? Hay una forma de hacer las fotografías que es una noción en la cual pues agarras la cámara y pues a ver, listo, pum, ahí tomas la foto. O está la otra en la que dices, oye, a ver, gírate para acá, que te caiga la luz bonito en el rostro. Mira, vamos a movernos tantito al arbolito donde está la sombra y hacer una fotografía de ese tipo. Básicamente es como tener una cuestión como de noción, pues para hacer fotos o hacer fotos, buenas fotos. Porque al final del día va a tener un poquito más de valor el que nos detengamos y analicemos y digamos, estas fotografías que hice, las hice con una cuota de cuidado especial, aprovechando ese conocimiento, mucho o poco, como querramos verlo, porque, bueno, al final del día hay especialistas de la iluminación que sabrán 50 a 100 veces más de iluminación de lo que yo sé, de lo que hemos visto aquí, y pues sin duda va a haber una diferencia grandota. Entonces digo, lo mucho, lo poco, pero todo en aras de prestar atención para hacer las cosas pues, con un poco de cuidado, ¿no? Y es que cuando lo haces con cuidado, resulta que ya lo estás haciendo con cariño, que te está importando la salud de una forma. Entonces hacerle fotos al jefe, ¿no? A la jefa, qué cosa bonita. Más ven, te vas a hacer unas fotos de aquí, ¿no? Y quiero que la iluminación te favorezca. Y quiero que esta iluminación haga que salgas como realmente eres, no como indica el flashazo frontal que está aventando esta lámpara que te aplana la cara. Ese es el punto y por ahí va el asunto. Tener un poquito de noción. Que te digo, cuando tienes un poquito de noción, ya tus fotos las empiezas a hacer todas con cuidado
Y eventualmente viene una prima y te dice, ay, ¿me haces las fotos de mi boda? Es que te quedan bien bonitas. Y chin, pues ya le entramos al asunto de hacer las fotos de la familia. Ahora, si de repente se da esa cosa y es bonito, pues qué mejor que hacerlo, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, me gusta lo que dice. Cierto, muy cierto. Súper. Yeah. Alicia levantó la manita también. Buenas tardes, Hola, Atex. hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Solamente quería preguntarle, Ujú. de la actividad 1 apenas hace 8 días. Digo, no sé si estará bien o no. Ah, déjame revisar ahorita. Es que revisé la última vez las actividades justo el viernes. Sí, Permíteme tantito. Mm. Es correcto, es correcto. Aquí tengo tu actividad que se entregó el lunes. ujú, Y te quiero decir que gracias a ti batimos un récord de 50 entregas. Ya lo habíamos platicado aquí, pero sí, ahora me doy cuenta que fuiste tú. Ahorita que terminemos la sesión, te prometo que la reviso. Es que de repente sí, fueron muchas y ¿sabes qué pasó? Se empezó a combinar con las entregas de la segunda actividad. Entonces me llega la notificación de tienes 5 entregas, 8 entregas, 10 entregas. Y dije, ah, pues ha de ser de las mismas, porque incluso desde la semana pasada me empezaron a entregar las actividades de la segunda actividad, valga la redundancia. Entonces no lo había checado, pero ahorita lo checo. Descuida. sí, está bien. Gracias, eso es todo. No, gracias a ti. Súper. Ah, ah, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nos comparte Yasuri una imagen donde yo veo que ahí está la iluminación con el sol que estábamos platicando. Esta foto fue con iluminación, la modelo es mi hija. Ahí está la iluminación, ya es el concepto. Súper. Justamente por ahí va el asunto. Justamente por ahí va el asunto de la sesión. Excelente. Va muy bien tu entrega. Dice Leonardo. Por cierto, Leonardo, qué bonito nombre tienes, compañero. No te pases. Oiga, maestro, tengo una pregunta. ¿Puedo hacer mis fotos editadas para mi tarea? Sí, siempre y cuando cumplan con estos elementos de la iluminación, ¿no? Porque es tras del criterio que vamos. Y si después de eso le quieres hacer modificaciones, pero siempre y cuando cumpla con los elementos, yo no tengo problema. Es más, menos es más y a veces más es mejor. Y a ver qué propuesta traes. Y yo siempre reconozco y valoro mucho las propuestas creativas, ¿no? Me parece muy bien. Dice Dolores, bailecito de felicidad de 50 entregas. Yo nunca antes, ¿eh? Ahora sí que como dice Ricardo Arjona, también es mi primera vez. Entonces estoy muy contento. Jennifer, Hola, buenas tardes, Atex, compañeros. hola, hola. Este, ¿Cómo estamos? una pregunta, bien, gracias. Una Qué pregunta, ¿los gusto. videos que mandó son para ver cómo vamos a armar el material? Ujú. Mira, si tienes duda de cómo hacer el material, ahí hay una sesión de cómo se hace. Que bueno, antes les platicaba aquí en la sesión a la comunidad, que antes el taller tenía 32 sesiones. 32 sesiones, imagínense. Y entonces una de esas sesiones fue exclusivamente para enseñar cómo se hacen las actividades. Pero bueno, quedó como testimonio el video para que, bueno, son las mismas herramientas y si tienen duda, ahí lo puedan consultar. Eso por un lado. Y por el otro lado, el taller tenía 32 sesiones. Entonces hubo una vez en las que una de esas sesiones se utilizó para hacer una sesión fotográfica en vivo. Después se recortó a 16, ya no se pudo meter eso, pero también quedó a manera de testimonio esa sesión fotográfica. Y yo la comparto para que, si queda alguna duda, ahí se den un poco de noción. Incluso ahí échenle ojito a cómo le hablo a la modelo, cómo es la posición de la iluminación, etcétera, etcétera. Está bien interesante esa sesión. Es una sesión que, bueno, dura como una hora. Si tienen tiempo, véanla.
Si no, pues vayan adelantando por fragmentitos, vayan viendo cómo va siendo el tema de la colocación de la iluminación, etcétera, etcétera. Va a ser. Dice Katia, entonces nos falta la mitad. Yo creo que sí, un poquito. Gracias, profe, pero me tengo que ir a clases. Lo veo el viernes, que descanse. Vámonos todos, porque aquí ya cocinaron y huele bien rico. Y ya se me hicieron las pausas, así como, ya saben cómo. Ya quedó, ¿verdad? Súper bueno, pues siendo las 5:29, nos vemos el viernes y como siempre decimos, declaramos levantada esta sesión de la comunidad de la medianoche. Cuídense mucho, nos vemos aquí. Cualquier cosa ando en el chat. Profe, Pues ya. ¿Qué pasó? hola. Quisiera compartirles algo. Hola. A ver, nos van a compartir algo. Aquí están Ay, entrenando que los yo niños. veo muy lejos, muy pequeño. Disculpe. Ajá, Están en fútbol. no descuida. Fútbol. A ver, yo en mi Béisbol. caso voy a hacer la pantalla grande. Béisbol. A ver, enséñanos. Ya hice la pantalla grande para ver. Ah, súper, ya lo vi, ya los vi. Es que vi los edificios nada más en primera instancia. Súper, qué bonito. Qué bonito que aún muchos niños hacen deporte y no están ahí pegados en el teléfono. Luego pasa eso mucho, ¿no? Qué maravilla. Excelente. Cuídense. Sale pues y tú también, ustedes también. Y con esta cosa que nos habla de que los niños hacen deporte, que siento bonito en mi pecho, me despido ahora sí. Nos andamos viendo por aquí. Les decía, cualquier cosa ando en el chat de la plataforma y subsiguientes medios de comunicación. Les comparto ahorita la presentación que tuvimos el día de hoy. Y ya me voy. Bonito día para todos. Igualmente, muchas Bye, gracias. bye, todos. Chao, chao.